Guayar, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día a todos ustedes, a su equipo y a quienes nos están escuchando. Muchas gracias por recibirnos. ¿Hoy sale? Hoy se reúne la comisión, que es lo que debe suceder, a donde se va a debatir, a donde seguramente va a haber un dictamen, y ese dictamen sí lo puede tratar el Senado en el día de hoy. Una vez que ya se hace la audiencia con el postulante, queda y está el dictamen, está resuelto para que el Senado lo pueda tratar en esta sesión o en una próxima sesión. Pero, Dependerá de ¿hay la voluntad entrevista? de la mayoría de los senadores. ¿Pero hay entrevista prevista para hoy, por ejemplo? Sí, está prevista la entrevista. ¿A Se qué? reúne la comisión, trata el tema, evalúa todos los antecedentes y luego viene la entrevista. Y ahí toma una determinación. Después de la entrevista, la comisión toma una determinación. Ok. Van a analizar lo que se recogió del proceso participativo, estimamos. Por supuesto, se tiene que analizar eso y se tiene que analizar la entrevista también. Ajá. Luego de tener la entrevista, donde los senadores hacen sus preguntas al entrevistado, luego se retira el entrevistado y la comisión sigue debatiendo, donde se toman las decisiones. Ajá. ¿A qué hora va el doctor López Viñals al Senado? A partir de las 10 de la mañana se reúne la comisión, ven los antecedentes y luego es la recepción del postulante. Ujú. ¿Y cuál va a ser su posición, senador Guayar, dentro de la comisión? Ya la hice pública, pero la vuelvo a repetir, no tengo ningún problema. Yo lo que escuchamos. creo que la Constitución está hecha para cumplirse. El gobernador de la provincia, con su sector político, militó y le transmitió a la sociedad salteña el punto de vista de lo que debería ser la institucionalidad, y le puso límite a los mandatos de gobernador y vicegobernador con 2 periodos, a los legisladores, tanto municipales como provinciales, de 2 periodos, y a los ministros de corte como máximo 10 años. Esto fue lo que militaron, esta fue la palabra empeñada por el gobernador y por su sector ante la sociedad en un proceso electoral. Y yo creo que la Constitución está para cumplirse y la palabra dada también está para respetarla. Me parece que modificar estos puntos, porque la Constitución dejó grises, porque normalmente se deja cláusulas transitorias Sí. que determinan que se debe suscitar en tales puntos. Y aquí no está la cláusula que dice que el periodo que está rigiendo para los legisladores o para o la fórmula gubernamental o los ministros de corte no se va a tener en cuenta. Esa cláusula transitoria no la pusieron, y me parece que como a un propósito, porque como se le dijo a la sociedad una cuestión clara, que no la comparto. Le quiero decir que yo soy un convencido que es un error tremendo el darle a los señores legisladores solamente 2 mandatos, porque representar a un sector de la sociedad en el poder legislativo conlleva una especialización, una formación, y esto lleva tiempo. Por eso los países más desarrollados del mundo, en sus poderes legislativos, tienen permanencia vitalicia casi los señores legisladores, cuando su pueblo lo votan o lo acompañan. Aquí el que toma la decisión es el electorado. Te doy un ejemplo concreto, porque yo siempre voy de cara y de frente. Ha sido la elección legislativa hace unos días y yo he sido candidato en mi pueblo y mi pueblo no me ha renovado el mandato, y esa es la democracia, es el pueblo el que decide. Ahora, quienes van al Poder Legislativo tienen que formarse, tienen que prepararse, tienen que venir ya con una vocación y una decisión tomada y un sentido de pertenencia al electorado que lo pone sin ninguna duda. Entonces, el haberle quitado eso, yo no estoy de acuerdo. Tampoco creo que la Constitución tenga que dejar grises y ahora se permita un tercer mandato para el gobernador, por ejemplo, se permita que los ministros de corte tengan más de 10 años, o se permita que los legisladores, que tal vez ya tienen varios años, varios periodos encima, puedan volver a ser, porque se dejó ese gris. Me parece que ahí entonces a donde vale la palabra empeñada y el qué le dijiste a la sociedad cuando había un proceso electoral. Ajá. Y, por ejemplo, ¿qué pasó con la doctora Ovejero, que ella sí pudo renovar
su banca en el... Bueno, es un hierro, desde mi punto de vista, es un hierro que me lo voy a poner en el ensayo yo. No voy a estar buscando y señalando culpables. Yo como senador tendría que haber analizado, pero como la Constitución había dejado ese gris y uno no estuvo permanentemente viendo los debates de los constituyentes, porque lo que dice cada constituyente también es importante para la interpretación de la norma, lo tuvimos y por lo menos a mí se me pasó el plantear de la manera que hoy estoy planteando. Pero ¿quién hace que esto reviva o uno se dé cuenta de un hierro? La misma Corte que en una acordada dice que los jueces de menor cuantía tienen que cumplir la norma constitucional y hasta junio todos aquellos que tienen cierta edad tienen que jubilarse. Claro, que entonces es una de las oposiciones que plantea uno de los camaristas, ¿no? Porque para nosotros sí impera la nueva Constitución, pero para el alto tribunal no. Bueno, esto es lo que he llevado al debate, esto es lo que a mí en lo personal me ha hecho ver que no he sido lo puntilloso que tendría que haber sido con el pliego anterior. Entonces, es preferible aceptar que uno no tuvo el tino o la sabiduría en ese momento para fijar esta posición que hoy estoy fijando. Ahora, errar 2 veces en lo mismo ya quiere decir que uno tiene miopía o una intencionalidad distinta, y eso no es parte de mi historia y de mi trayectoria y de mi pararme en los principios y en las convicciones que tengo, ¿no? Que nunca las he claudicado, no la voy a claudicar. Prefiero decir que no se tuvo en cuenta este debate, no se dio este debate, y esto hizo que a mí en lo personal se me pasara este punto de vista, pero que 2 veces no, porque ahora sí se dio el debate, y el debate se generó con la acordada de la Corte, justamente. Y ahora, senador, ¿cómo la ve usted para los próximos minutos? ¿Va a estar ajustada la votación? Yo creo que el oficialismo tiene una amplia mayoría en las 2 cámaras. Aquí en este caso interviene únicamente el Senado, porque así lo dice la Constitución, que el Poder Ejecutivo envía los pliegos y el Senado le da o no acuerdo, y tienen una amplia mayoría para darle continuidad. Por lo tanto, a ver, quien no debería haber mandado el pliego haciendo valer su palabra y la norma es el gobernador de la provincia. Ahora, cuando uno de los poderes se equivoca o toma una decisión, el otro poder justamente es contralor de ese poder y podría revisar esa decisión. Pero bueno, me parece que aquí hay una decisión política tomada de darle continuidad al ministro, y yo no voy a hablar nada en contra de él, no estoy hablando en los temas personales, en su profesionalismo, en su hombría de bien, en su honra, para nada. Yo estoy discutiendo un tema que es constitucional y de palabra dada. Y el primero que tendría que haber respetado la Constitución y la palabra dada, porque es quien encabezó la posición de la no reelección y decía que todo tercer mandato en el gobierno era negativo, que los antecedentes habían sido todos pésimos los terceros mandatos. Sin embargo, me parece que esto es ir construyendo un camino para un tercer mandato. Por eso envía un pliego que está reñido con la norma constitucional. Norma constitucional que ha avalado la Corte en una acordada. Y por eso se produce el debate, y por esto mi reflexión, mi reconsideración de una posición errónea que tuve entonces en el pliego anterior, y ahora lo puedo expresar y puedo decir, me equivoqué como senador, no tuve en cuenta la palabra empeñada y la Constitución vigente, y bueno, ya para atrás no puedo volver, pero sí puedo corregir para adelante, por lo menos fijar mi posición. Y se vienen más, ¿no? Claro, sí, este año hay 2, en teoría, vencen 2 mandatos, habrá que ver si lo buscan renovar o no. Guayar, muchas gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Que ande bien. Walter Guayar, senador provincial, representante del departamento de Cachi.